¿Qué tal? ¿Cómo están? En esta ocasión estamos grabando el penúltimo episodio de la lección de Escuela Sabática del Evangelio de Marcos. Y en esta ocasión estamos con Francisco. Francisco, ¿cómo estás? Gracias, pastor. Mi nombre es Francisco Blanco. Les mando saludos a toda la audiencia. Muy bien. En esta ocasión estaremos grabando la parte última ya de Jesús. Y el autor de esta lección titula esta sección como Juzgado y Crucificado. Presenta el texto base que se encuentra en Marcos 15:34. Y en la hora novena, Jesús exclamó a gran voz: Eloi, Eloi, lama sabactami. ¿Qué quiere decir? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y esta es una lección bastante interesante, pero me gustaría escuchar tu opinión sobre qué entendiste sobre esta lección. Bien, en la parte de la introducción llama inmediatamente mi atención el versículo. Hay una pregunta dentro del pasaje de Marcos capítulo 15, versículo 34, que dice: ¿por qué me has desamparado? Llama la atención que el creador de todas las cosas, llama la atención que el ser más poderoso del universo, y llama la atención que quien conformaba parte de la deidad expresara algo así, porque esta es una expresión normal para ti, para mí, Gadiel, y para todos nuestros amigos, para los seres humanos, en queja o en reacción a preguntarle a alguien que nos abandona. Pero el ser más poderoso declarando estas palabras: ¿por qué me has desamparado? Y esto entonces me abre a mí el panorama y me lleva a pensar y a reflexionar en lo que implicó para Dios, primero dar a su hijo, a su único hijo, para muerte, y en segunda instancia lo que significó para el Hijo, para Jesucristo, tomar forma de siervo, humanizarse, encarnarse y llegar a sufrir este nivel de dolor, de tristeza y de sentimiento de desamparo. Es lo primero que me puede llegar a la mente con esta lección, Gabriel. Sí, y como lo has dicho, a lo largo de esta lección vamos a ver cómo es que Jesús, como lo vimos la ocasión pasada, cómo es que Jesús, el ser más poderoso, ahora transmite sentimientos humanos que a veces es normal para nosotros, pero que sería extraño para una persona muy poderosa. Y esta lección está abordando la parte de las ironías, algo irónico que se nos presenta. Y una pregunta bastante interesante, bastante irónica que ocurre en el contexto del juicio de Pilato es la pregunta: ¿eres tú el rey de los judíos? Es algo interesante porque a Jesús lo estaban acusando de ser blasfemo, pero Pilato pensaba: ¿y eso a mí qué? O sea, su religión es su religión aparte, sus deidades. Pero cuando hacen la pregunta: ¿eres tú el rey de los judíos? Eso da puerta abierta para una acusación legal, porque diría Pilato: bueno, entonces tú estás queriendo ser otra persona, otro rey, queriendo quitar mi puesto y ser ahora encargado de los judíos. Pero aquí me gustaría saber cuál es tu opinión respecto a la ironía que aparece en esta frase: rey de los judíos. Ahí sabemos que hay un doble significado, si hablamos de ironías, hay un doble significado que aparentemente es contradictorio. Pero antes de llegar a esto, yo quisiera reflexionar sobre el siguiente hecho, y es lo que nos presenta Marcos, diciéndonos que, fíjate, pastor, al ser un ser humano, los seres humanos estamos conformados en tres dimensiones principalmente: es físico, mental y espiritual. Estas tres dimensiones de la humanidad de Jesucristo fueron tocadas. La dimensión física: a Jesucristo lo golpearon, eh, lo aturdieron con golpes, con azotes, con un golpe en la cabeza, registra el libro también. Mental: esto es parte del escarnio. Cuando un ser humano sufre escarnio o sufre este oprobio moral o crítica o injurias en tu contra o burlas, vas contra el asunto mental, ¿verdad? Y la parte espiritual le desafiaban a la creencia que él tenía y a la convicción que él tenía, y sobre todo a la verdad que era, porque él verdaderamente era el rey de los judíos. Pero como lo presentan en esta ironía, pues lo presentan como una burla. Entonces eso llama mi atención, pastor, que Jesucristo en esta primera etapa del clímax de su historia, de la pasión, del sufrimiento,
es tocado por las tres dimensiones, tanto físico, porque muchas veces nos concentramos en la parte física, pero ¿y qué con lo mental? Se estaba tocando la parte mental y la parte espiritual, ¿verdad? Y nos damos cuenta de eso, tan es así que el pasaje registra burlas, pero también registra desafíos que empujan al Salvador a hacer una declaración como la que leíamos en el versículo: Elohí, Elohí, lama sabactani. ¿Por qué me has desamparado? Y preguntar de esta manera, ¿no? Ahora, con base a esto, creo que, como mencionabas, la forma de burlarse de algo que era Jesús es lo que hoy en día podríamos considerar como un meme. Algo que es una burla de lo que le está pasando a la persona. Y realmente acá me llama la atención porque cuando Pilato sale y dice: ¿qué quieren que haga a el rey de los judíos? Las personas decían: crucifícale. Ahora, cuando Marcos describe lo que era la crucifixión, cómo es que se llevaba, cómo es que se ponían los clavos, cómo es que se azotaba a las personas, pues realmente Pilato vuelve a preguntar otra vez porque dice: a ver, espérense, este hombre no hizo nada malo, le estoy ofreciendo a un ladrón, a una persona que tiempo atrás en una revuelta ahí mató a una persona, y que ustedes consideran que el que hizo milagros, el que les predicó, quieren que lo crucifique. Y ahí realmente podría resaltar algo. Realmente lo que está considerando Pilato el rey de los judíos nos lleva a algo que en el antiguo Israel se hacía, en el Antiguo Testamento: ungir a los reyes. Así es. Entonces aquí Jesús iba a cumplir su labor de Mesías, pero aquí se le nombraba el rey de los judíos. Entonces, irónicamente, ahí se estaba refiriendo a la labor de Cristo, a la responsabilidad de Cristo, que prácticamente él tenía que pasar por ese trago amargo, que incluso un capítulo antes Jesús dice: Señor, si es posible que este vaso yo lo pueda no beber, que sea así. Entonces, me parece como aquí la ironía juega un poco Marcos con ella para presentar el mensaje de salvación. Sí, y llama mi atención también lo cercano que estuvo Pilato de hacer lo correcto. Se nota en el pasaje cierta tendencia a querer pasar por esa prueba moral que él tenía, porque yo siento que la narrativa, como está configurada el pasaje, presenta un Pilato dubitante, es decir, tal vez él no se imaginaba la rabia del pueblo, pero sabemos que el pueblo estaba inspirado primero humanamente por fariseos, pero quien inspiraba en el corazón de los fariseos a hacer estas declaraciones, estas injurias y sobre todo motivar a la turba a que se enardeciera, pues era Satanás, ¿no? Cierto. Y bueno, el tema de blasfemia y el tema de sedición. Dos cosas que tal vez Pilato pudo haber pensado: bueno, esto no puede ser que no sea causa de muerte. Sin embargo, tal vez una de las pruebas, uno de los filtros que quiso poner fue: les ofrezco a Barrabás y seguramente van a preferir liberar a Jesús. Y llama también la atención que dentro de la declaración que hace Pilato tal vez no fue la mejor, porque dijo, o quieren que libere al rey de los judíos. Y esta expresión lo que hizo, a pesar de que sabemos que irónicamente era verdadera, el pueblo la escuchó y su corazón se llenó mucho más de ira, estaba enceguecido. Ahora, con base a esto, ya después de que pasa esta parte de rey de los judíos, de que Pilato los ofrece, encontramos algo bastante interesante. Después de eso, pues Pilato manda a que se le azota a Jesús, y pues aquí describe prácticamente de forma detallada cómo es que se hace esto. Y me llama bastante la atención porque esto es realmente una prueba, y digo, es algo que posiblemente en nuestra vida no vamos a pasar por esto, porque recordemos que Jesús era 100% humano, él sentía, él tenía sentimientos. Y a pesar de que lo visten de púrpura, le ponen una manta en la cabeza, lo azotan, le escupen, le hacen humillaciones, se le quitan la ropa, lo desnudan, le ponen una ropa en son de burla, notemos que Jesús realmente nunca tuvo ese sentimiento de odio. Y realmente es que Jesús tenía la oportunidad para sentir esos sentimientos porque era como nosotros. Entonces, aquí realmente encontramos una parte de burla bastante fuerte. Y digo, no lo registra la Biblia,
pero me imagino a Satanás burlándose, literalmente diciendo, tengo al que me creó, al que creó el universo, ahí haciéndole lo que a mí me plazca. Y me llama la atención cómo aquí da una descripción que vaya, no la había visto desde ese punto de vista. El autor dice, los romanos utilizaban una severa forma de flagelación como preparación de los prisioneros para la ejecución. La víctima era despojada de su ropa, atada a un poste y azotada con un látigo de tiras de cuero en cuyos extremos se adherían trozos de hueso, vidrios, piedras y clavos. Prácticamente, cuando decimos que Jesús lo azotaban, lo insultaban, el autor dice que el tiempo en que el contexto verbal de esto es que conlleva una actividad repetitiva y prolongada. Entonces, esto nos deja ver que no solo era la parte emocional, era la parte física, pero también era una parte sentimental, porque que te azoten, que te humillen es bastante complicado. Así es, y vale mucho la pena reflexionar sobre estos acontecimientos que tienen que ver con la pasión, con los eventos finales de la vida de Jesucristo, porque te enseña bastante, pastor. Una persona, si tú quieres quebrar a una persona, si tú quieres debilitarla, si tú quieres hacer que esa persona lo pase mal y llevarla a su límite, no basta con lo físico. ¿Cuántas historias hemos escuchado y cuántas anécdotas también y cuántas veces hemos leído libros sobre esta clase de perturbaciones que se han utilizado en mentes malignas, ¿no? O incluso en códigos de guerra para llevar al límite a los enjuiciados, a los criminales o incluso a personas buenas que son sometidas a esto. Entonces hay que pensarlo de esa manera con Jesucristo, porque muchas veces exaltamos la parte divina, su poder, su deidad, que no hay duda de eso, pero como tú lo acabas de decir, era 100% humano. Y este nivel de sufrimiento lo debemos de analizar en su contexto de humanidad. Es ahí donde podemos entender, y esta es la máxima ironía que doblega nuestros corazones. Mi corazón lo doblega también, que el que pecó, el que mintió, el que robó, el que hurtó, el que hizo todo lo malo, estamos aquí. O sea, somos tú y yo. Son las personas malas, somos nosotros que hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Y el que no lo merecía estaba allí padeciendo por nosotros. Y creo que eso es algo muy importante porque lo vemos en el contexto de la declaración de la crucifixión. Uno de los ladrones dice, a ver, nosotros robamos, nosotros hicimos esto, pero él qué culpa tiene. Incluso lo defienden. Y realmente esta parte es muy vital porque tiempo atrás en el Getsemaní Jesús llora, Jesús sufre, Jesús espera que sus amigos estén ahí con él y realmente no están con él y Jesús ora y le dice, Señor, si es posible que de mí pase esta copa, que así sea. Y tiempo después encontramos la frase de Elí, Elí, lama sabachthani, donde dice, Señor, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es algo crucial ver este sentido, como mencionabas. Nosotros que hemos cometido pecados, que hay que reconocer que hemos fallado, vemos una vida de misericordia para con nosotros. Sin embargo, a veces no valoramos la parte de lo que sufrió Cristo. A veces decimos, sí, pues Jesús murió por mí. Qué bonito que Él murió, que Él se sacrificó. Pero cuando vamos un poquito más adelante encontramos algo muy interesante. Y en la cruz encontramos otra ironía. Porque ahí dice, si tú eres el Dios y puedes y tienes el poder, sálvate a ti mismo. Y aquí yo resalto algo bastante interesante. Ellos le decían, si tú tienes el poder, sálvate, bájate de esta cruz. Pero realmente ese no era el fin. Realmente Él no se bajó de esa cruz, no porque no se pudiese salvar. Él no se bajó de esa cruz porque necesitaba salvar a nosotros. Y eso es algo que ellos no comprendían, es algo que a veces no comprendemos, que de estar en la cruz de Calvario no era para que Él se sacrificara, era para salvarnos a nosotros mismos. Y ese era el plan de salvación. Y comento esta parte. A veces reducimos la parte del sacrificio de Cristo a esta tierra. Y lo comentaba con mis alumnos. Si Jesús hubiese tan solo en 1 milímetro haber pecado, pensado en pecar,
no solamente estaba en riesgo nuestra salvación, estaba en riesgo todo el gobierno universal. Porque ahí el pecado hubiera triunfado, Satanás hubiera triunfado y Jesús pues lamentablemente hubiese terminado. No sabemos en qué consecuencia. Pero ese solo pecado, si hubiese albergado en Cristo, nuestra vida y el universo hubiesen caído en ruina. Así es, Gabriel. Y fíjate que ahí viene otro motivo de reflexión para nosotros y es el hecho de detenernos a pensar en lo valioso, fíjate, en lo valioso del sacrificio. Porque en ocasiones podemos normalizar y decir, bueno, pues en realidad fue lo que Jesús me da es gratuito. Y muchas veces como humanos tendemos a vincular lo gratuito como lo que no importa, ¿sabes? Entonces podemos hacer eso con la gracia, Gadiel. Es decir, yo tengo la gracia de Dios que inunda mi ser, pero la abarato tanto en mi mente, pensando o tendiendo a pensar en que no cuesta. A mí no me cuesta, Exacto. pero se pagó un alto precio por esa gracia, ¿verdad? Y porque estuviera a nuestra disposición. Y ese alto precio es precisamente lo que pagó el Salvador en la cruz. Y otra reflexión es que ahí Jesús se configuró como la víctima silenciosa y hacía la realidad se conjuntaba con la sombra, porque en las antiguas ceremonias era un cordero perfecto, y surge la pregunta, ¿por qué tenía que ser un animal de ese tipo? ¿Por qué el cordero? Pues si conocemos uno de los animales más indefensos, ¿verdad? Pues si te fijas no tiene garra, no tiene colmillos, no tiene cuernos. No tiene cuernos, no, es un animalito que representa todo menos una agresión, ¿verdad? Entonces de esa manera se tipificaba a Jesucristo, y verdaderamente Jesucristo, quien había tomado un rol sumamente activo, relevante, y que tomaba la batuta de las situaciones y del argumento y presentaba el mensaje, se movía por las calles, predicaba, siempre tuvo una respuesta. Ahora tenemos a esa víctima silenciosa, precisamente para cumplir la misión por amor a nosotros. Y me gustaría llevarlo, me gustó esa comparación de la víctima silenciosa, y yo lo veo de esta manera. En el antiguo Israel, igual, cuando Adán y Eva salen, sacrifican un cordero, y ellos lloran porque ven la muerte. O sea, ellos dicen, esto costó mi pecado. Y ellos entienden que el Hijo de Dios, el que los acompañaba de sábado en sábado, el que los había creado, iba a tener que sufrir en algún momento como un cordero. Sin embargo, tiempo después, vemos en el Evangelio de Marcos a un Jesús molesto porque usaban su casa de oración, el templo, como un lugar de vendimia. Y aquí quisiera contrastar. ¿Cómo es que en ese tiempo ya los sacrificios eran algo normal? O sea, ya había perdido el sentido del por qué era el sacrificio. Ya era como que algo muy cotidiano. Y lo traigo a colación en la actualidad porque nos puede pasar eso. Tal vez para los primeros cristianos, los apóstoles, el conocer, el saber, el escuchar que Cristo murió por ellos en la cruz del Calvario era algo maravilloso. Y después de más de 2000 años, para nosotros escuchar que Jesús murió en la cruz del Calvario, pues puede convertirse en algo muy normal, muy cotidiano. Hacen películas de eso, lo escuchamos, hay canciones de eso, y lo vemos muy normal, siendo que hemos perdido muchas veces el contexto, la esencia de qué es la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Y, o sea, tanto así, y yo resalto mucho la parte humana de Jesús, porque Jesús cita el Salmo 22, y él dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Voy a ti y no encuentro refugio. Y a veces nos puede suceder eso a nosotros. Vamos a Cristo y parece que Él nos ha abandonado. Y ahí encuentro algo, porque en Mateo se utilizaron mucho las figuras literarias de un sándwich. Y encontramos ahí la parte de que al final del ministerio de Jesús en la cruz del Calvario se cita Daniel 9:24. Y al inicio del Evangelio de Marcos, en el bautismo de Cristo, se refiere a Daniel 9:24-27. Así es. Y aquí encuentro algo yo que he visto, que el centro de los evangelios es Cristo crucificado.
Amén. O sea, se va desarrollando toda esa idea desde su nacimiento, pero llega a cerrar con broche de oro del sacrificio de Cristo y su resurrección. Y ahí igual Marcos aborda la parte de algunas referencias entre el bautismo de Cristo y la crucifixión, como Elías que se presenta, la parte de Cristo presentándose ahí, la parte de los cielos se abren, en Marcos al final los cielos se cierran porque se pone todo nublado. Pero me gusta cómo aquí Marcos va jugando con la línea de tiempo y al final dice, cierro con esto porque todo conecta a Cristo crucificado. Así es. Qué mensaje poderoso tenemos en los evangelios. Solamente uno de necio, ¿verdad? Exactamente. Que no encuentra significados relevantes para su vida. Y sabes que me detuve a pensar en lo que exponías al inicio relacionado con lo peligroso que puede ser trivializar la muerte de Jesús y el favor que ocasionó su muerte en la cruz en favor de nosotros. Y hablando sobre eso, una de las maneras que tengo yo para evitarme personalmente trivializarlo es pensar en su sufrimiento. Y ahora con lo que rescato de la lección, pensar en las paradojas. Por un lado el sufrimiento, Gadiel, es decir, a veces nos quedamos con que su crucifixión fue literal en la palma de la mano. Sin embargo, es muy probable que fue a la altura de lo que está antes de la palma de la mano, mi muñeca. Ahí hay algo que se llama nervio medio, que dicen los doctores que si ese nervio medio es fracturado o es aplastado, es un dolor intenso, de los dolores más intensos que hay. Otra cosa en lo que nos hace reflexionar los hechos específicos de la muerte de Jesucristo es que lo que batallaba estando colgado en el madero para jalar aire a sus pulmones, es decir, la posición de nuestro Salvador en la cruz era tal que provocar un simple jalar aire ocasionaba o tenía que hacer lo siguiente, impulsarse con los pies que también estaban clavados, hacer esto con las manos, levantarse con las manos, y eso también le provocaba un profundo dolor, ¿verdad? El sangrado de sus manos no era tanto, por eso las personas podían durar mucho tiempo colgando, porque explican los médicos que no hay tantos vasos sanguíneos en esta área de la muñeca. Por lo tanto, el sufrimiento era extremo y era mayor. Entonces, ¿esto a qué me lleva a pensar? Pues ahora la lección lo sistematiza en ironías. ¿Qué ironía? Cristo, el juez de todo el universo y de todos los hombres, se presentó ante Pilato, Pilato ahora siendo un juez. Cristo, el amigo de publicanos y de pecadores, caminó sin amigos por la ruta del Calvario. Cristo, cuya carga es ligera, se esforzó o fue sometido a tal cansancio y agotamiento físico, mental y espiritual que tuvo que alguien más ayudarle a cargar esa cruz pesada. Cristo, quien trajo gozo al mundo, fue seguido por una banda de mujeres que lloraban. Cristo, las buenas nuevas de gran gozo, ¿verdad?, se arrastraba detrás de una pancarta acusadora. Cristo, el Hijo Santo de Dios, se codió con los ladrones. Estas paradojas nos ayudan, Gadiel, a pensar en el significado tan grande y el sacrificio tan grande que hubo en este evento y que debemos de traerlo 2000 años hacia adelante, atesorarlo en nuestros corazones y pensar seriamente en ello, porque son temas de salvación, ¿verdad? Y pues lamentablemente Cristo muere, pasa la parte del sufrimiento, y después de eso hay un evento bastante interesante. José de Arimatea, igual como mencionabas, a lo largo de a veces no entendemos la parte de Cristo, de su muerte en la cruz, por más que se nos dice o lo vemos en la Biblia. Igual los apóstoles, yo igual recalco esta parte que a veces no aprendemos, no entendemos. ¿Cómo es que los apóstoles pasaron 3 años y medio con Jesús, caminando, haciendo milagros, viendo grandes milagros de Jesús, caminando en el agua? Un Pedro queriendo ser como Jesús, pero cayendo en el agua. Y vemos a un José de Arimatea, miembro del Sanedrín, de ese grupo que digo, no todos, pero muchos de ellos
incitaron a crucificar a Cristo, y vemos a un José de Arimatea pidiendo el cuerpo de Cristo para decir, no es digno que el Salvador, porque él sí lo entendía, que el que me va a ayudar, el que me va a salvar, esté colgado en la cruz de Calvario. Entonces lo toma, lo baja, lo envuelve en un sudario y lo mete en una tumba, pero no una tumba cualquiera, una tumba de ricos, donde él manda que le ponga una piedra y se le dé todo. Y aquí quisiera reflexionar en lo siguiente. ¿Cuántas veces los discípulos vieron a Jesús? Jesús les dijo explícitamente y ellos no entendieron. Y vemos personas que tal vez tuvieron un encuentro, 2 encuentros, pero hasta ahí, y ellos son los que hacen y toman acción. Por ejemplo, aquí José de Arimatea, pues no fue un fiel seguidor de Cristo a lo largo de su ministerio, pero él entendía, él veía, y al final él aboga por su cuerpo, va con Pilato y entra como Juan por su casa, y le dice, ocupo que me des el cuerpo de Jesús, el que fue crucificado, y lo lleva y lo toma. Y yo aquí recalco eso, él reconoce quién es el que fue crucificado, sin embargo, los que habían prestado atención o habían estado presentes a lo largo del ministerio de Jesús, ellos huyen. Y vemos a los apóstoles huyendo en el Getsemaní, vemos a un Pedro negando a Cristo, vemos a los discípulos no estando ahí porque temían por su vida. Y sin embargo, al final de los días de cada discípulo, ellos entienden y comprenden y al final recapitulan. Pero a veces nosotros como cristianos venimos a la iglesia todos los días y a veces hay personas que tal vez no están aquí cada sábado, pero pueden hacer más que nosotros si es que no estamos más a las vivas con Cristo. Así es, me quedan como ejemplo 2 actitudes de José de Arimatea. Una es su actitud osada y otra es su actitud conmovedora. En el tema de osadía, la osadía que mostró José de Arimatea fue ir a reclamar el cuerpo de Jesucristo sin importar que quienes estaban allí, que posiblemente la mayoría le conocía por el rol que jugaba políticamente y dentro de las autoridades clérigas de la época, no le importó. No le importó, entra, reclama el cuerpo de Jesús y por el respeto que él guardaba en su corazón, porque Marcos incluso da a entender que era creyente, él utiliza la osadía para hacer esto. Yo no sé si extrapolamos esto a nuestra realidad, cuántas actitudes osadas quepan dentro de lo que nosotros nos competa hacer hoy en día. Hoy nuestro mundo nos rodea de ideologías, contextos idolátricos, tantas dificultades y confusiones dentro de la sociedad y dentro del imaginario social que muchas veces incluso el cristianismo podría ser burlado, ¿no? Y cuántas veces nos toca a nosotros como cristianos alzar la voz o al menos la mano y defender el evangelio no por orgullo propio, sino por el hecho de defender la verdad y el hecho de defender estos valores y esta articulación de valores morales que la Biblia nos enseña, que muchas veces ya se ha perdido. Y por otro lado, la actitud conmovedora, ¿verdad? Esta actitud tierna de tomar parte en una historia triste, hacer un acto de nobleza, un acto que conmueve y un acto de aprecio, ¿no? Cierto. Y pues como hemos visto en esta parte, en esta lección, es el punto clímax en la historia de Marcos. Es el punto clímax donde Marcos va preparando su audiencia, va presentando al inicio, hace una referencia del bautismo de Jesús con Daniel 9, 24 al 27, y al final lo conecta, hace como que ese sándwich donde dice, Jesús inicia su ministerio y Jesús termina acá. Todo está profetizado. Posteriormente vemos a la parte de cómo es que es Jesús humillado, vestido, haciéndole un meme a Cristo con vestiduras de púrpura, poniéndole una corona de espinas, llamándole el rey de los judíos. Y vemos cómo es que Cristo, a través de este desenlace, a través de esta agonía, de este camino oscuro, de este sendero de sufrimiento, Jesús se mantiene abierto a que Dios le ayude, abierto a siempre estar apegado a la parte de los principios divinos. Y vemos cómo es que Jesús va caminando, y al final vemos que Jesús termina llamando a su Padre en ese momento de aflicción. Y vemos un José de Arimatea
creyente, persona que no le importó su condición, no le importó la burla pública, pero aún así él le dio una sepultura correcta a Cristo. Entonces vemos esta parte y les esperamos la siguiente ocasión para terminar con este estudio. Que Dios les bendiga.